Hay unos números llamados números del pacto. Y los números del pacto son los siguientes. Varias veces aparecen en la escritura pacto y serían los números 1 una vez, Abraham, los números 3, 7 y 13, ¿no? Estos números aparecen varias veces. Decíamos, el número 7, por ejemplo, aparece 7 veces la palabra pacto en la parashá Noaj. Una vez acerca del pacto relacionado con la tierra de Israel. 3 veces la palabra pacto con la circuncisión de Abraham. Y en total 13 veces aparece la palabra pacto también relacionada con lo que promete el creador Abraham. Estos números, 1, 3, 7 y 13, llamados los números del pacto, podemos encontrar los siguientes números. O sea, si es que nos planteamos esta como una serie, ahora vamos a estudiar la forma en cómo encontrar los diferentes números subsiguientes de la serie. Es decir, si ya tenemos 3 o 4 números de la serie conocidos, entonces vamos a tratar de encontrar cuáles son los siguientes números para ver si encontramos alguna diferencia, alguna cosa interesante en los números siguientes. Entonces, para eso hay una técnica de matemáticas que se llama la técnica de las diferencias finitas. Entonces, ¿qué significa? Tenemos en estos números, tenemos cierta secuencia y vamos a establecer las diferencias entre cada par de números para ir encontrando cómo proyectarnos hacia los siguientes. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la técnica? La técnica es encontrar la diferencia entre 3 y 1. La diferencia entre 3 y 1 es 2. La diferencia entre 7 y 3 es 4, ¿no es cierto? Vamos a ponerle justamente debajo. La diferencia entre 7 y 13 es 6, ¿cierto? Entonces ahora, si es que seguimos hacia abajo encontrando las diferencias, ¿cierto? Vamos a encontrar la diferencia entre 4 y 2 es 2. La diferencia entre 6 y 4 es 2. ¿Ven? Y ahora, ¿qué hemos encontrado? Cuando comenzamos a bajar, encontrando estas diferencias hacia abajo, ¿ven? Encontramos que ahora hay un número común, es el 2 abajo. A ese número se le conoce como la base. Ahora, si es que queremos proyectarnos hacia encontrar un nuevo número, y si ya sabemos que la base es 2, vamos a seguir proyectando esa base. ¿Bien? Ponemos un 2 aquí, sabiendo que el 2 va a ser una diferencia entre este número y el siguiente. Por lo tanto, si el 2 es la base, el número de acá tiene que ser un número 8, ¿cierto? Si es que el número es 8, ¿por qué? Porque 8 menos 6 es 2. Y en la misma forma que habíamos encontrado que estos números, aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Si restamos este de este, ¿qué significa? Que el siguiente número tiene que ser también la diferencia. La diferencia, es decir, el número que vamos a encontrar aquí, la diferencia de ese número con el número 13 nos debe dar 8. ¿Qué significa? Debemos sumar 13 más 8, debería darnos 21. ¿Cierto? El siguiente es número 21. Ahora,
seguimos con este mismo concepto. Comenzamos otra vez a proyectar la base. Entonces vamos a proyectar la base 2. ¿Sí? Sería, el siguiente número sería aquí 8 más 2, 10. ¿No es cierto? 8 más 2, 10. Y ahora, el siguiente número sería 21 más 10, 31. ¿Bien? Entonces, de esta forma podemos encontrar los siguientes números de la serie. Podemos seguir. Por ejemplo, si seguimos, otra vez el número base sería 2. ¿Sí? El 2. Y por lo tanto, el número siguiente aquí debería ser 12. ¿Cierto? 10 más 2, 12. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente número de la serie aquí? El siguiente número de la serie sería 31 más 12. 31 más 12, 43. Hacemos un número más. Bien, hagámosle otro más. Aquí sería otra vez la base 2. ¿Sí? Por lo tanto, el número siguiente aquí sería 14. Y el siguiente sería 43 más 14 sería 50, 57. ¿Sí? Esto puede continuar hacia adelante. ¿Sí? Si continúa hacia adelante, estamos proyectando de una forma manual, ¿sí? De una forma manual los números que corresponden a las siguientes instancias de los números. Cuando decimos son los números del pacto, nosotros vemos la secuencia 1, 3, 7 y 13, ¿no? Y ahora los números que acabamos de encontrar, 21, 31, 43 y 57. ¿Sí? ¿Qué es 1? 1 es Dios. 1 es el creador. 3 son el pilar fundamental del matrimonio. ¿Cierto? El pilar fundamental del matrimonio es los dos que se aman y el creador. ¿Cierto? El pacto del creador que se repite también en Abraham 3 veces. Luego, 7 en la porción de Noah que aparece el número de la palabra pacto en la parashá. 13 son los 13 principios de misericordia, los 13 atributos de misericordia del Creador. Pero, ¿qué es 21? ¿Alguien recuerda 21? 21. ¿A qué palabra corresponde? Ejeyem. Ejeyem. Entonces vamos a ir poniendo Ejeyem, ¿no es cierto? Ejeyem. Será aquí la yud. Ejeyem. Y otra vez la Vaf. 10, 20, 21, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué es 31? ¿Qué era 31? ¿Alguien recuerda? El, ¿no es cierto? El. Vamos a poner aquí el, ¿sí? Y así, si vamos prolongando esta serie, vamos a encontrar uno de los números siguientes que es 91. Esto sería bueno que ustedes prolonguen esta serie para encontrar. Llegamos al número 91, o podríamos hacerle si tuviéramos espacio, pero nos va a quedar un poquito corto. Bueno, llegamos al número 91 y el número 91 es también la suma de 26 más ¿qué otro número sería? A ver. 26 más 65. ¿Cierto? ¿Ah? 91 es igual a 26 más 65. ¿Y qué es 26? 26 es
Yud, Hei, Baf, Hei, ¿sí? Yud, Hei, Baf, Hei. El nombre del Yud, Hei, Baf, Hei, perdón, más aquí, perdón, sería Yud, Hei, Baf, Hei, más qué? Yud, Hei, Baf, Hei, más, vamos a ponerle así, vamos a ver si es que ustedes pueden recordar. ¿A qué nombre se refiere? Aquí, ahí. Adonai. Adonai. ¿Qué sería igual a 65, ¿no es cierto? Si es que sumamos 26 más 65, es un número importante. Alguna vez hablamos también del 91, de otras relaciones respecto al 91. Entonces, los números del pacto, ¿qué son estos números del pacto? ¿Cómo se pueden graficar estos números del pacto? Lo interesante de esto es de que cuando encontramos estas series también las podemos dibujar, ¿no? Vamos a dibujar estos números. Veamos si le hacemos un espacio aquí. Vamos a borrar una parte. ¿Ya? ¿No? Y ahora vamos a tratar de dibujar estos números de otra forma. ¿Qué tal si es que dibujamos un triángulo? Entonces vamos a dibujar, ¿cómo dibujamos un triángulo? Con dos círculos y en esta vez estoy dibujándole de una forma al revés, ¿no? Y ya van a ver por qué. Un triángulo, en este caso, un triángulo de 2. Ahora vamos a dibujar un triángulo de 3 aquí. 1, 2 y 3. Entonces, luego sería abajo la línea que corresponde a 2 y luego el último 1, ¿no? Tenemos, este es un triángulo de 2 y este es un triángulo de 3. ¿Qué ocurre si es que yo le sumo otro triángulo abajo? Voy a poner aquí un triángulo, pero ahora invertido. ¿Sí? Totalmente invertido respecto de este. Pero además a estos dos triángulos les voy a unir con un punto. ¿Sí? Hagamos lo mismo con el siguiente. Entonces voy a unir este triángulo con un punto y vamos a construir aquí otro triángulo, el mismo triángulo de arriba. Entonces 1, 2 y luego sería 3. 1, 2 y 3. ¿Ah? Vamos a intentar hacer el siguiente, que sería un triángulo de 4. 1, 2, 3, 4. Y sería entonces aquí 1, 2, 3. Y luego sería 1, 2. Y luego finalmente 1 aquí. Y tengo que unir con uno más y construir el otro triángulo abajo. Este vamos a hacerlo un poquito mejor, que no se le ve bien. Ahí. Entonces aquí sería la siguiente línea, sería una línea de 2.
La siguiente de 3, 1, 2, 3. Y la siguiente de 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces tenemos, ¿cuántos puntos tenemos por cada serie? Aquí tendríamos 3 más 3 abajo, 6 más 1, 7, ¿cierto? Aquí tendríamos 7. ¿Cuánto tenemos ahora acá abajo? Este tendríamos 3 y 3, 6. 6 más 6, 12 y 1, 13. ¿Cierto? 13. Y el siguiente número de acá sería, aquí tenemos 4 más 3, 7, más 2, 9, 1, 10. 10 del triángulo de arriba, más 10 del triángulo de abajo, 20. Más 1, 21. Entonces, de forma geométrica podríamos dibujar los números del pacto como dos triángulos invertidos y unidos con un punto más. Ahora, si es que ya tenemos desde un triángulo de 2, ¿no es cierto? A partir del primero que hemos dibujado. Regresamos, ¿cuál sería hacia atrás? Hacia atrás sería el triángulo, ya no es triángulo de 2, sino triángulo de 1. Triángulo de 1 más triángulo de 1 unido con un punto en la mitad. ¿Sí? Esto nos daría precisamente 3. ¿Cierto? 3. ¿Y cuál sería el origen de esta serie? El triángulo de, ya no es triángulo de 1, sería triángulo de 0 unido con un punto. El triángulo de 0 unido con un punto que básicamente sería 1, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el primer número de la serie de los números del pacto. Entonces, ¿cómo reconocemos estos números del pacto? Porque son dos triángulos unidos con un 1 en la mitad. ¿Cómo estableceríamos una fórmula para esto? La fórmula sería, vamos a poner la fórmula del número del pacto de n. Vamos a poner los números del pacto. El pacto de n, ¿a qué sería igual? Sería igual al triángulo. Vamos a dibujar aquí un triangulito. Al triángulo. A dos triángulos, ¿no es cierto? A dos triángulos. ¿Cómo están? ¿Ya? Dos triángulos de n, ¿sí? Unidos con 1, ¿no es cierto? Más 1. Esa sería la fórmula. También, esta fórmula nos ayudaría a encontrar los siguientes números del pacto. Si es que aplicamos esta fórmula, veamos para los números siguientes, ¿no es cierto? Estábamos aquí con, este es el primer número, 1, luego el segundo, el 3, el tercero, 7, el cuarto, 13, el quinto, 21, el sexto, 31, el séptimo, 43, el octavo, 57, veamos el noveno, ¿no es cierto? El número del pacto número 9, ¿cierto? Vamos a ponerlo así. El número del pacto 9, ¿sí? ¿Es igual a qué?
el número del pacto 9 es igual a 2 veces el triángulo de 9. Si recuerdan, ¿cuánto valía el triángulo? Si no recuerdan, apliquemos la formulita. Era n por n más 1 sobre 2. Es decir, sería 9 por 10, 90, sobre 2, 45. ¿No es cierto? Sobre 2, 45 sería por 45 más 1. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? Nos da justamente 91. ¿Sí? Es el número que habíamos encontrado, que habíamos mencionado hace un momento, que corresponde al noveno número del pacto, el número 91. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta?